Los contenidos de los programas de opinión emitidos en este canal son responsabilidad de las personas que los expresan. Por lo tanto, no comprometen la línea editorial del canal. Teleamiga Internacional, transformando vidas. Hola queridos amigos, bienvenidos a Haciendo País. Estamos construyendo nuestra querida Colombia, pero también somos parte del mundo de este globo terráqueo. Hoy en día la globalización nos está llevando a tener una interrelación permanente, fluida. Y todo esto también se debe, ¿gracias a qué? A la investigación, a la ciencia, a la tecnología. Todo esto nos ha llevado a poder tener un mejor entendimiento. Pero muchas veces creemos que dentro de nuestra globo terráqueo pueden estar todas aquellas posibilidades de intercomunicación. Pues sí, es cierto, pero también fuera del globo terráqueo. Estamos hablando precisamente del espacio. Del espacio donde flota o camina o realmente se interrelaciona con otros elementos vivos en el universo. Nuestro pequeño planeta. Y digo nuestro pequeño planeta porque solamente hablamos de 40.000 kilómetros de circunferencia. No es un planeta demasiado grande. Se han explorado planetas que tienen muchísimas veces más el tamaño de la Tierra. Pues Júpiter es uno de ellos, por decir algo, y algunos más. Pero somos parte de lo que es un sistema solar que tiene un número de planetas que ya han sido conocidos y estudiados por los científicos y ya se conocen popularmente. Pero también se ha visto que hay otros planetas más, aún más pequeños, que son parte del sistema solar. ¿Qué pasa con los satélites también? Aquellos que están girando alrededor de los distintos planetas. Por ejemplo, en el caso de la Tierra tenemos uno, que es la Luna. Ya llegamos a ella, ya la exploramos, ya el hombre caminó sobre la superficie de la Luna. Pero el hombre está llegando a otros planetas más. Ha llegado últimamente a uno de los más lejanos, Plutón, planeta bastante interesante. Pues bien, el tema de hoy es la exploración espacial, exploraciones espaciales que se vienen dando desde el siglo pasado, quizás antepasado también, aunque hay muchos antecedentes. Estamos diciendo que esto viene de la inquietud de los aztecas, de los mayas, de los incas, de los egipcios, de los babilonios, de los árabes. Los griegos también hablaban sobre el espacio. En fin, estamos hablando de que siempre la humanidad ha estado bastante inquieta en saber qué es lo que hay fuera del globo terráqueo. Tenemos dos invitados. El profesor Raúl Joya, quien es el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Joya, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, igualmente tenemos a su homólogo, el doctor y profesor José Gregorio Portilla, quien es el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional. Doctor Portilla, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Diego. Bueno, me alegra mucho tenerlos acá, tema bastante complicado, no es nada fácil, pero yo creo que lo vamos a tratar de hacer entendible en ese aspecto. Sabemos que la humanidad siempre ha tenido esa inquietud, eso desde épocas anteriores, ¿no? Estamos hablando, Ptolomeo creo que fue uno de los primeros que estuvo tratando de decir, oiga, sí existe. Luego más adelante cuando se descubrió el telescopio, ¿no? Aunque creo que no fue Galileo el primero, creo que fue un holandés. Un holandés, sí. Una década antes, probablemente. De acuerdo, una década antes, precisamente. Parece mentira, ¿no? Pero Galileo fue la primera persona que lo aplicó con propósitos astronómicos. O sea, ya para hacer una exploración y que pudo realmente definir, claro que inclusive pues tuvo problemitas, ¿no? Claro, bueno, no nos metamos en esos problemas de Galileo y vámonos un poquito más adelante, porque obviamente hubo, pero después fue cuando vinieron los cohetes, ¿no? O sea, fue la parte de decir uno, bueno, vamos a lanzar, creo que fue un peruano, si no me equivoco, el primero, ¿no? Padre de la astronáutica, sí. Paulet, sí. Sí, a él se le ve en algunos documentos donde él
escribe que puede desarrollarse un artefacto y que con propulsión, digámoslo así, con pólvora pueda levantar y hacer algunos proyectos de ese estilo. Inventada por los chinos, ¿no? Que fueron los que realmente inventaron la pólvora y dijeron, bueno, pues con esto se puede hacer una propulsión. Los famosos voladores que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, ya Sí. tecnificados estamos viendo el trabajo que se logró desarrollar. ¿Cuánto alcanzaría en esa época? No ¿Tienen alguna mucho, información? no No mucho, mucho, ¿no? unos cuantos metros probablemente. Sí, que era lo que se daba. Y luego vinieron un norteamericano. Goddard también, y... sí, Goddard, el alemán, ¿no? Sí, son ya pruebas de cohetes que levantan 4, 5, 10, 15 kilómetros de altura y ya utilizan combustibles líquidos, ya no estamos hablando de combustible sólido, que si comparamos hoy en día con el desarrollo de nuestro país, estamos todavía muy retrasados. Muy atrasados. Sí. Estaríamos en aquella época, ¿no? Sencillamente. Sí, señor. Pero bueno, de todas maneras, eso ya era un camino muy avanzado para la humanidad, ¿no? De Claro. poder tratar y de poder hablar y de poder decir. Finalmente fueron los soviéticos, los norteamericanos, los primeros que comienzan a hacer la estructuración de lo que es una exploración espacial ya financiada y a su vez con unos propósitos definidos, ¿no? Claro, ya la utilización de los cohetes de la guerra, el B-2, famoso B-2, se empieza a desarrollar para, en vez de atacar al otro, ir a conquistar el espacio. Entonces, Ernest von Braun, ¿no? Sí, correcto. Uno de los Entonces padres de la exploración. ese tipo de desarrollo tecnológico sirve para conquistar y es un elemento de guerra también, desafortunadamente. Entonces eso conlleva a que el tratar de investigar alrededor de ese artefacto nos va a llevar más adelante a la conquista del espacio propiamente. Primero era vigilar al otro país desde el espacio, qué había allá, qué tenía, qué no tenía, sin necesidad de estar con un avión o un helicóptero que en la época ya existían. Entonces ya era un artefacto que estaba fuera de la atmósfera y que era imposible controlarlo. Se dice que en 1949 más o menos comienzan como a tocar un poco la órbita espacial, ¿cierto? Sí. Sobre esas épocas, pues inspirados inclusive pues, en las obras de Julio Verne y también de H.G. Wells. Ahí hay que resaltar el hecho de que los constructores realmente, los de la idea, los que lo llevan a la práctica son los alemanes. El grupo, usted lo dijo, usted lo ha dicho, von Braun y su equipo en la Alemania nazi. Pero Alemania resulta perdedora en la Segunda Guerra Mundial y los que aprovechan toda esa tecnología son los aliados, son los vencedores, tanto Estados Unidos como Captan a Rusia. von Braun, ¿no? Captan a von Braun y parte de su equipo cogen para Estados Unidos, pero hay otros técnicos e ingenieros que cogen para Rusia. Entonces, ambos programas espaciales, tanto de Estados Unidos como de Rusia, se benefician de todo ese acervo de conocimiento que habían desarrollado los ingenieros alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, ya en los 40, con los cohetes B-2 que mencionaba Raúl, ya comienzan a hacerse exploraciones y se dan cuenta de que se necesitaban cohetes más grandecitos ya para colocar, por ejemplo, un satélite artificial o pensar ya en colocar un ser humano en el espacio. ¿En qué año se lanza el primer satélite artificial para poder hacer el giro sobre la Tierra? Es el Sputnik en el año 57. El 57, ¿no? Octubre, sí, señor. Sí, pero ese fue la primera exploración donde mandan a Laika. No. Laika fue posterior, Laika fue pero un el mes mismo después. año. Ah, fue un mes Sí, después. Ya una vez lanzado el artefacto O inicial. sea, el primero fue Sputnik 1, ¿no? Sí. Y después fue Laika sube en otro Sputnik. Pero tengo entendido que antes habían ya lanzado inclusive unos macacos y creo que algunos perros, ¿no? Albert 1, Albert 2, Claro, que se murieron, ¿no? Sí, lo que pasa es que hubo muchos fracasos. Exitosos, pues se conoce el de la perra, lógicamente, son los que hacen públicos. Y hasta tortugas, han subido muchos animales. Pero ese era el laboratorio que están utilizando los rusos para poder cumplir la meta de subir a un hombre, ¿no? Al espacio. Pero hasta donde yo sé, el primer ser vivo en el espacio es Laika. Es Laika. La perrita Laika, sí. Sí. Y 24 ya, de julio de no, 1957. eso debió haber sido en noviembre del año 57. 57, sí. Noviembre del 57. Ya. Sí, porque es un poquito más o menos un mes después del Sputnik 1. Ah, ya. Entonces llega Laika y claro, cuando los norteamericanos se dan cuenta de que la intención de los rusos es colocar a la larga seres humanos en el espacio, porque nadie coge un animalito callejero como era Laika, lo mete dentro de un satélite para colocarlo allá arriba. Las intenciones son claras, ellos quieren mandar un ser humano en el espacio. Entonces, tanto los rusos como los soviéticos comienzan a mirar la posibilidad de qué es lo que pasa a
animales adicionales. Para el mundo occidental, digamos, para el norteamericano es muy difícil meter un perro. ¿Sí? El perro es el mejor amigo del hombre. Sí, y ellos tienen un sentimiento espiritual diferente sí, a los rusos que eran soviéticos de esa época, ¿no? Exactamente. Ellos prefieren, los norteamericanos prefieren utilizar simios. Sí, otro tipo de animales, pero no un perro. ¿Sí? Ajá, claro. Bueno, luego viene 1961, Yuri Gagarin, ya el primer hombre, eso es Sputnik también, ¿no? Es Vostok. Ah, ese es Vostok, ya. Otro tipo de cohete. Fue diferente. ¿Cuál era la diferencia entre Lo que pasa es que tú Sputnik y el tienes Vostok? que tener, dependiendo del peso que vas a subir, los módulos de los cohetes van cambiando. Ajá. Entonces, lo vamos a ver más adelante con la Luna, cómo van teniendo diferentes nombres los cohetes, dependiendo del peso. Si querían subir un humano, que era 100 kilos, 80 kilos, tenía que ser más grande que el Sputnik. Entonces, ya se llama el Vostok y ya tiene capacidad para una persona. Y pues esa es una carrera muy interesante porque la selección del astronauta, en este caso cosmonauta, ¿no? En Rusia. Ah, sí, el ruso es El cosmonauta. ruso es cosmonauta, Sí, sí. y ver las capacidades que representara al pueblo, que fuera del mismo pueblo, que no fuera alguien elegido así nomás, sino muy bien estudiado, y es así que se da el hombre y después la mujer, ¿no? Y los riesgos de fallecimiento eran sumamente Muy altos, grandes, ¿no? muy grandes. Ya, justamente Gagarin toma ese reto. Sin embargo, él muere en 1968. 68, un accidente aéreo. Sí. Un accidente aéreo. Pero, Diego, a mí sí me parece importante enfatizar un hecho interesante. Cuando los soviéticos colocan el Sputnik 1, eso es un golpe muy fuerte para los Estados Unidos, porque es que Estados Unidos le había dicho al mundo que los primeros en colocar un satélite iban a ser precisamente ellos. Y le madrugaron los rusos. Y le madrugan los rusos. Entonces, claro, inmediatamente los norteamericanos dicen que ¿dónde estamos fallando en nuestro programa educativo? No estamos enseñando las suficientes matemáticas, las suficientes físicas. ¿Qué está pasando con las universidades? Y estamos hablando de la Guerra Fría, ¿no? Estamos hablando de plena Guerra Fría. Claro. ¿No? Obligan al presidente Eisenhower a que tenga que hacer algo. Pero al mes lo hicieron. Claro, ellos lanzan, el pero Explorer. no fue espacial, Claro, sino suborbital. Claro. Sí, pero mandan tres astronautas, el Explorer, ¿no? que era Explorer. un lapicito largo así grande. Sí, pero ya tenía más desarrollos tecnológicos, porque el Sputnik no llevaba sino simplemente un elemento transmisor de voltaje, temperatura y corriente. En cambio, el Explorer ya llevaba celdas y ya podía realizar otras tareas más interesantes. Tenía un poco más de desarrollos, pero le desmadrugaron, les ganaron. Desmadrugaron, sí. Pero fue gracias a eso que Estados Unidos creó la NASA. ¿En qué año se hizo? Estamos hablando del 58. Sí, la NASA cumplió 50 años recientemente. Claro. Sí. Sí. Pero bueno, de ahí vámonos entonces al 68. Ahí viene siendo Borman. Y el presidente Kennedy. En los Apolo. En los Apolo, claro. Uy, pues es un salto muy grande. Porque ahí llega pues el programa Mercury, Mercury, sí. Después llega el programa Gemini. Sí. La idea era mirar a ver si era posible, pero acoplar no las naves. no con hombre afuera. Claro, Sí, en Gemini. sí, Claro. Gemini Gemini, pues ya ellos los norteamericanos ya con Kennedy, ya para la primera mitad del año 61, ya habían decidido que iban a ir a la Luna. ¿Sí? Kennedy, eso es una cosa muy interesante que hay que mirar de los Estados Unidos. A recordar el discurso de... Exactamente, el discurso del 25 de mayo del año 61, donde Kennedy reta a los Estados Unidos y dice, esta nación tiene que ser capaz de colocar un hombre en la Luna antes de que esta década termine y traerlo sano y salvo de regreso. Y ellos ya a los pocos meses deciden cómo van a ir a la Luna, en 1961, 8 años antes. Sin nada de tecnología de las que conocemos ahorita. O sea, fue una carrera muy interesante. Bueno, en eso tienen razón ustedes. Si hay un espacio grande y ahí se llegan, hay algunos años, se desarrolla, hay algunas misiones, estas misiones Mercury, Sí, la Gemini. La Gemini, y luego ya entramos a Apolo. Las Apolo. Sí, que esas ya tienen consistencia. Entonces, por eso yo les hablaba de Borman, ¿no? Porque Borman ya es el primero que llega dentro de una misión muy consistente, porque Apolo, sin embargo, hubo mucho problema también con Apolo, ¿no? Ellos tuvieron un accidente. Apolo 1 fue un fracaso. Apolo 1. Se incendió la cabina. Sí.
ahí se mataron Tres. Una tripulación completa. Y tuvieron que cambiar todo el sistema de presurización y el gas que manejan. Que fue una derrota inclusive pues a nivel mundial que a los Estados Unidos los golpeó de una forma política y económicamente. Y en la carrera también, porque los rusos estaban en lo mismo. Claro. Sino que los rusos desafortunadamente después se les daña los cohetes grandes, digámoslo así, el Saturno 5 de ellos allá en Rusia no les funciona nunca logró salir bien. O si no, ellos hubieran sido los primeros en llegar. Saturno viene siendo sobre la época de los Apolo, sí. o viene siendo el Soyuz. No. Eso, no. El Saturno es la base es el cohete que va a transportar las misiones Apolo. Los tres cohetes que integran un cohete gigantesco de la altura del edificio de Avianca, ese era el Saturno 5. Ese es el Saturno 5. Sí. Y el cohete que habla Raúl era el ruso. El N1L3. Que siempre se les... Que lo lanzaron 4 veces y las 4 veces... El ingeniero se murió y se les cayó la estantería. Tenaz. El desarrollador. 1971. Bueno, ahí ya estamos ya más adelante. Ya fuimos a la Luna, que fue en el 69. Bueno, 69, 20 de julio, ¿no? Sí. 20 de julio, Buzz Aldrin. Y el Armstrong. Perdón, Neil Armstrong. Neil Armstrong, sí. Y Aldrin fue el que orbitó. No, Collins. Collins, ellos iban 2, ¿no? Iban dos que descendían hasta la superficie. Ajá. Y uno se quedaba en el módulo de comando orbitando la Luna. Los que descendieron a la superficie fue Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Y Collins se quedó afuera. Se quedó orbitando. Bueno, eso sí fue algo. Qué desierto, porque inclusive por usted sabe que hoy en día pues con la comunicación se dice que eso fue un montaje y que no existía. Yo no lo creo, inclusive yo fui una de las personas que estaba muy muchacho y me acuerdo que me emocioné demasiado ese día viendo por televisión ese alunizaje, ¿no? Claro, yo creo que la prueba o la respuesta mejor para todos los habitantes del planeta hoy en día que dicen que eso no es verdad, es que los mismos rusos se hubieran cargado de desmentir. Es muy complicado. Claro. Sí, ellos no se iban a quedar así de brazos cruzados. Y nunca lo hicieron, ¿no? Claro. Además, tú poner de acuerdo más de 400,000 personas que trabajaron en Estados Unidos y a todos decirle, bueno, pasito, no digan que no fuimos porque no sé qué. ¿No? 25.400 millones de dólares costó la misión Apolo. La misión más grande que ha hecho el hombre, sí. Qué dineral, ¿no? Bueno, luego vamos a hablar un poquito más adelante de eso, porque quiero que sigamos con la historia. Después de esto, entonces, viene hasta Apolo 13. Creo que ahí es donde termina. Hay un accidente en el Apolo 13. El terrible, donde murió la mujer también. No. El que estaba viajando a la Luna, pero se explotó un tanque y no pudieron alunizar y les tocó ir a la Luna y devolverse nada más. Ajá. Y el riesgo era que pudiesen llegar en una nave que no está diseñada para ese oficio. Y llegaron bien afortunadamente. Ya la 14, 15, 16 y 17 misiones Apolo sí lograron llegar a la Tierra y hacer sus tareas. Esos son hasta 19 llegaron. Hasta 17. Y aquí se quedaron 2 más, como tú dices, guardados, no se lanzaron, ya dijeron, ya para qué seguimos yendo. Y son los cohetes que ustedes pueden ir a visitar en Estados Unidos, que los tienen como exhibición en los museos. Bueno, entonces, época de cohetes. Ahora, explíquenos un poquito, profesores, cuál es la diferencia ya entre el cohete y la sonda, ya que pues, realmente los términos no los conocemos. Lo que pasa es que el cohete es el elemento que te está dando el impulso para salir de la fuerza gravitacional del planeta. La sonda ya es un artefacto que es robótico, automático e inteligente, digámoslo así. Pero parte del cohete. Sí, señor. Van en la punta de los cohetes. O sea, hasta el momento, toda exploración ha sido el cohete. Y necesita cohetes para salir todos. Sí, por una razón. ¿Sí? Es por una razón. Es que para quedar en órbita, ¿sí? O para poder salir, tú necesitas una velocidad mínima. Y esa velocidad mínima son 7.8 kilómetros por segundo, que está dada por la masa y el tamaño de la Tierra. Claro. Entonces, imagínate cruzar una distancia de 8 kilómetros en un segundo. No, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. La única manera que, claro, nosotros hemos acelerado protones, electrones casi a la velocidad de la luz, pero eso son partículas de 10 a la menos 31 kilogramos. Aquí de lo que se trata es de acelerar cosas de varias toneladas. Por ejemplo, la nave Apolo, que pesaba 40 toneladas, había que llevarla hasta la Luna, arrojarla con una velocidad ya no de 8 kilómetros por segundo, sino de 10.5 más o menos. Para eso tú necesitas un cohete, ¿sí? Una estructura gigantesca que te permita sacar mucha masa a gran velocidad.
Con eso tú puedes lograr velocidades del kilómetro, de los kilómetros, de la decena de kilómetros por segundo. Entonces, tú lo acabas de decir. Todas las satélites, todas las sondas, todas las naves espaciales que hemos lanzado hasta ahora necesariamente necesitan cohetes, porque es que no hemos encontrado otra manera de hacerlo. Bueno, ¿ustedes tienen algún dato, no sé si será de golpe muy difícil esta pregunta, de cuántos han sido los disparos que se han hecho fuera de la Tierra, más o menos a nivel estadístico? Eso es difícil. Son yo le calculo más de 1000. Por lo Más menos. de 1000. Sí, por ahí. Bueno, ¿y qué significa eso para la perforación de la capa de ozono? Es relativo, es que la capa de ozono afortunadamente ya la estamos recuperando mucho. Se ha recuperado gracias a la reducción del uso de los fluorocarbonados y haciendo campaña lógicamente del debido uso de todos estos tipos de elementos que rompían la cadena en nuestra atmósfera. Ella se ha reducido. Ella es como el cuerpo humano, tiene capacidad de regeneración. Sí, por lo que es un proceso natural que se regenera, que Sí, todo lo natural se regenera. no nos habíamos dado cuenta que la estamos acabando. Ya. Ahora, la propulsión que se está haciendo con los cohetes es a base de gasolina etílica, alcohol. Hay distintas combinaciones. Hay diferentes combinaciones. Que dan unas potencias impresionantes. Claro, si tú quieres una potencia muy fuerte, en términos misilísticos se llama incrementar el impulso específico, lo usual es utilizar hidrógeno y oxígeno, como el transbordador espacial o la tercera etapa del Saturno V. Pero se puede de la bomba atómica. No, hidrógeno líquido. Líquido. Hidrógeno líquido, oxígeno líquido, con una chispita eso produce agua y eso produce mucha energía. Okay. Otra es la combinación, como tú decías, RP1, que es una gasolina con oxígeno líquido, o como hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que era alcohol etílico con oxígeno líquido. Hay distintas combinaciones, o Raúl ahorita mencionaba la hidracina con el tetróxido de nitrógeno. Sí. Hay diferentes combinaciones para Todavía eso. para salir de la Tierra estamos con las mismas bases de los chinos, digo yo. Pero arriba, en el espacio, ya hay otros desarrollos muy interesantes que no sirven aquí, pero en el espacio sí, que son los ion propulsor o con plasma, ya son otros desarrollos que están aplicando hoy en día y ya usando energía atómica. Vamos a ir a una pausa, pero es que yo antes de irme a la pausa, para que salgamos ya de este tema y entremos a otro un poquito más de fondo sobre las exploraciones actuales, yo leí en alguna parte que se hablaba sobre el oxígeno sólido. ¿Eso será posible? No tengo ninguna facultad. Dicen que inclusive, voy a meterme en un tema que es un tema bastante controvertido, pero no lo vamos a profundizar en ello. Se dice que los objetos voladores no identificados y que seguramente lo que pasó en Roswell podría ser y que investigaciones se daban y que no las han revelado, podrían haber sido la solidificación del oxígeno. Se me hace muy difícil, pero es posible, pues químicamente, no sé, esto habría que hablar, que eso podía dar una generación de propulsión y que por eso naves de otros mundos pudieran estar llegando acá. Ustedes son más científicos que yo soy ignorante del tema, pero nomás me refiero a lo que leo, ¿no? Yo sí sobre el tema no te podría responder porque no. Difícil, ¿cierto? Sí, claro. Yo creo que es lo mismo, pero bueno, lo dejo ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos. Mire, qué tema tan interesante. No se vayan a mover de sus televisores porque vamos a continuar ahora con lo que es la exploración actual. Ya volvemos. Tiene sentido. Excelente, sí. Inclusive, ¿sabes qué? Quiero que me busques el discurso de Kennedy para cuando estemos hablando que lo pongas también. ¿Ya? Yo creo que en el momento que a eso se
Bueno, estamos en el tema interesantísimo que tiene que ver con las exploraciones espaciales. Nuestros invitados son científicos, son personas que han estudiado muchísimo todos estos asuntos que tienen que ver con la vida dentro de la exploración, no la vida extraterrestre, sino la exploración. El doctor Raúl Joya, él es el director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda, que a propósito ya construyeron como un primer módulo espacial, algo ya nos hablaron un poquito de eso en ese sentido. Y el doctor José Gregorio Portilla, que también es director del Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional. Colombia en ese sentido ha tenido bastante interés en investigación y qué bueno que ellos estén con nosotros compartiendo y enseñándonos sobre este tema tan importante. Bueno, de esto pues hay mucho que hablar en relación. Yo quiero invitarlos a que pasemos un poco a la parte actual. Ahora ya hemos llevado a Marte, fue el Mars con el módulo Pathfinder, que además trajo. Yo quiero preguntar, ¿qué se consiguió en Marte? Esa es una gran curiosidad. ¿Y qué se busca para llegar tan lejos? Porque, a ver, tenemos el sistema solar, ¿cierto? El Sol es nuestro centro y la ubicación de los diferentes planetas nos irradia el calor adecuado. La Tierra, a mi manera de ver, somos privilegiados. Claro, yo creo que ahí los que creemos en Dios decimos, ahí nos puso, porque es que las temperaturas de Marte serían insoportables. ¿Ya? Son muy bajas. Más bajas. Son más bajas. Porque más lejos. Claro, sí, más lejos, insoportables, pero más bajas son las de Plutón. Eso sí. Claro. O muy caliente el Mercurio. O Mercurio demasiado caliente. Sí. Entonces, ¿cómo realmente el ser humano podría ser? Entonces, ¿qué persigue realmente la humanidad en estas exploraciones con unas inversiones tan grandes cuando nuestro planeta lo estamos destrozando? Veamos los ríos, veamos las selvas, veamos los corales. Ya cómo realmente estamos acabando los corales y la sobrepoblación, que además se dice que no es tanto el problema en el orden numérico, sino la falta de equidad que pueda llegar a existir dentro de los mismos pueblos. Pero bueno, no nos metamos en política. Hablemos realmente de eso. ¿Qué persigue, profesor Portilla, la ciencia y estas naciones con estas exploraciones, inversiones multimillonarias? Bueno, yo lo que pienso es que los seres humanos inherentemente tendremos ese sentido de exploración, de ver qué hay más allá. Si está la montaña más alta del mundo, yo quiero llegar allá y ser el primero. Eso es lo que ha movido fundamentalmente ese espíritu de exploración, de ver qué hay ahí. La aventura. La aventura. Y por supuesto, la historia de la ciencia nos muestra que cada vez que tú exploras, investigas, innovas, siempre obtienes resultados que te van a beneficiar a ti en tu vida, ¿sí? Entonces, Marte, usted mencionaba el planeta Marte. De lo menos peorcito que hay aquí en el sistema solar para visitar es Marte. El resto es o Mercurio, que tiene temperaturas de 400 grados centígrados, lo mismo Venus, Júpiter y Saturno pues ya están muy lejos, son gaseosos, son muy fríos. Marte pues no es que diga uno qué bárbaro. Tiene temperaturas de menos 50 grados centígrados, presiones de 1/100 de la presión de la Tierra, pero es lo menos peorcito que hay. Entonces, se espera que algún día, probablemente en 20, 30 años, claro que eso nos vienen diciendo desde niños, ¿no, Raúl? Que ya casi vamos a mandar seres a Marte, ya casi, y nos hicimos viejos y no hemos visto nada, porque es muy difícil. Claro, porque es que, mire, hay una teoría, doctor Joya, que pues por ahí también uno circula, porque usted sabe que hoy estamos en el siglo de las comunicaciones, ¿no? Entonces, pues información por todos los lados. Que se dice que hay una pretensión que es tratar de buscar nuevos hábitats en donde el ser humano, el terrícola, tenga capacidad de reforestar o deforestar, digamos, estos mundos áridos
para poder realizar y tener una vida. Eso, desde cierto punto de vista, es un tanto egoísta. Si nosotros lo vemos que con 7.000 millones de habitantes, todavía que hay una gran capacidad para que quepa más gente, además, con ese estricto control de natalidad que hoy se está dando, pues no va a ser tan difícil, ¿no? Y además, muchas cosas que están atentando, obviamente, hacia la explosión demográfica. Pero ¿sería posible eso? ¿Sería posible que realmente se pudiera generar una atmósfera, digamos, en Marte que pudiese ser propia para la persona humana, sí, y que eso se pudiera dar? Yo no sé. Pues la ciencia lo llama la terraformación, digámoslo así, la transformación de Marte, la terraformación. Entonces, sí, lo que uno ve en las películas realmente hacia allá trata de ir la ciencia, es ver las facilidades para los seres humanos que lleguen a ese planeta, que tengan agua, que tengan la facilidad de tener cultivos. Para eso seguramente se desarrollarán las grandes cápsulas para generar esos invernaderos, digámoslo así, sobre Marte. Por eso las exploraciones que se llevan a ese planeta es a los polos, en la parte ecuatorial del planeta Marte, para ver si hay el líquido precioso, porque ese no se puede llevar desde la Tierra, y eso va a permitir, lógicamente, hacer colonias. Y esa terraformación seguramente en algún momento, si es a nivel industrial, pero creo que faltarán miles de años para que se lo llegue a hacer, porque si no somos todavía capaces de aquí de controlar ni entender el cambio climático. Le echamos la culpa al sol, le echamos la culpa a los carros, a los volcanes, o sea, todavía estamos muy en pañales. Le echamos la culpa a la exploración espacial también, ¿no? Pero ahí veo es un pequeño problema, a ver, con relación a lo de la terraformación. Y es que hoy por hoy no sabemos si Marte tiene vida. No lo sabemos. Decimos vida biológica. Claro, autóctona de Marte. Sí, claro, no hay bosques. Microorganismos. No hay lagartijas, no hay dinosaurios. Raúl lo ha dicho. No hay mares tampoco, ¿no? No hay mares, pero hay serias sospechas. Hay hielo, ¿no? Hay hielo, sí, de agua y de CO2 en los polos. Pero hay serias sospechas de que Marte probablemente contenga vida microbiana. Ya. Y si nosotros... Unicelular, ¿no? En efecto, sin seres microscópicos. Y si nosotros nos vamos de entrada de una vez a reformar el planeta, pues no solamente estamos extinguiendo los animalitos que hay aquí en la Tierra y los vegetales, sino también terminaríamos extinguiendo los pocos que hay allá. Los pocos que hay en Marte. Por eso de acuerdo, sí, en eso, sí, que además son microscópicos. Por eso las naves que viajan tienen que ir totalmente con cuidados asépticos, para que no lleven microbios. Claro, y además también que no traigan microbios, por eso que un pequeño cultivo, pues en esto les hago un pequeño paréntesis, porque fíjese usted lo que sucedió en el Mar Caribe a través del pez león. Del pez león. ¿Ya? ¿Qué fue lo que sucedió? Que supuestamente llevaron unos investigadores a unos acuarios, creo que fue en la Florida, y colocaron el pez león que los traían del Mar Índico. Sí, y hubo una tormenta, sucedió un huracán, y se salieron. Y hoy en día, se lo digo porque yo soy buzo, yo soy explorador submarino, y entonces yo me encuentro cantidad de peces que me dan mucho pesar cuando los matan, ¿no? Porque uno dice, qué animal tan lindo, tan hermoso, pero es un depredador, es una plaga, es impresionante lo que está dando. Entonces, eso podría llegar a suceder, totalmente, porque pequeños microbios que además mutan muy rápidamente, porque se ha dicho inclusive que algunos de los virus que hoy en día se están encontrando en el planeta Tierra pueden ser provenientes del espacio. No necesariamente de otro planeta. Hay especulaciones. O sea, hay moléculas orgánicas que pronto están en algún lado, y lo que pasa es que la sopa cósmica puede funcionar cuando cayó acá. Ah, claro, no, y además con las fricciones inmediatamente pues con la atmósfera hacen mutaciones y cambios evidentemente. Por eso es que está explorando el hombre, porque hay biólogos, nosotros no somos biólogos, pero hay biólogos fascinados con ese tema. Sí. Que quieren averiguar todo ese tema de cómo se desarrolla. Bueno, les pongo otro punto, riqueza. ¿Habrá alguna intención de exploración de metales y minerales que pudieran llegar a ser explotados para el beneficio del hombre acá? Sí, y yo la veo pues bien y mal, porque es una forma de desarrollar ciencia que pues, se puede beneficiar a la humanidad, pero cuando llega totalmente la parte monetaria es donde se pierde el norte, el foco de que es en beneficio de la humanidad. Entonces eso tendría que estar muy bien montado con un marco jurídico espacial para ese tema, para que se trabaje bien. Pero usted lo ha dicho, en este momento ya se están prendiendo las luces de alarma de escasez de metales raros.
de esos lantánidos y Claro. elementos raros Raros. que solamente hasta unos pocos años, de unos años de para acá, se han venido utilizando y en los televisores de pantalla plana, en los celulares, Sí, que son claro. supremamente escasos. De hecho, ya China está restringiendo la exportación de ciertos metales raros. Imagínese a usted si aquí a pocos años Dentro de ellos deja de llegar el coltán, ¿no? el coltán, por También, ejemplo. sí, sí. Imagínese si dejan de llegar los televisores de pantalla plana cada vez más grandes o los celulares cada vez más veloces, precisamente porque no existe el suficiente número de tal metal específico que se requiere. Ahí la gente se va a meter la mano al drill a tratar de mirar a ver cómo coger, porque ya han habido ya hay estudios planes. de cómo atrapar asteroides. Ya hay estudios tanto de las órbitas hasta de pronto de qué están compuestos. Es que te imaginas trabajar arriba, explotar el metal en ausencia de gravedad, de pronto más económico. Lo pueden transportar, dejar en ciertas órbitas favorables. La minería espacial es una cosa que no nos lo imaginamos todavía. Ni siquiera las películas de Hollywood han llegado a eso, pero eso es un tesoro. Bueno, ojalá no toque eso a la mafia, pues que le encanta la minería. Pero bueno, oiga, tengo una pregunta que a mí me llama la atención. Yo estoy en la televisión. ¿Cuál es el mecanismo de las ondas? Porque estamos hablando del espacio. sí. El espacio es inerte, no tiene Las no tiene ondas atmósfera. electromagnéticas, ¿Y cómo se hace, por ejemplo, para llegar en el viaje de la velocidad, en el caso, por ejemplo, de Marte, ¿no? En donde nosotros pudimos ver cómo el Pathfinder nos mandaba imágenes y de qué forma y de qué manera nosotros podíamos tener. Eso de golpe no es entendible como no pudiera haber sido entendible 2 siglos atrás los celulares. Pero a ver qué explicación nos pueden dar ustedes para que ilustremos un poquito a la gente sobre eso, cómo llegan esas ondas. Pues son ondas de radio. Esos son ondas, así como funciona la radio nuestra o la televisión, son ondas electromagnéticas que se generan en una antena y viaja, pues es luz. Lo que pasa es que la longitud de onda del radio, a diferencia de la luz que nosotros percibimos, tiene una longitud de onda mucho más grande, Claro. Centímetros, metros, en lugar de 4.000 Armstrong, cosas de ese estilo. Pero es luz, y eso significa de que pues es afectada por fenómenos de reflexión, refracción, dispersión, etcétera. Pero eso viaja a la velocidad de la luz, viaja a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Y cómo se hace para que no se pierda en un momento dado? Porque, pues, me imagino, eso son ondas, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, las ondas van dándose de una forma secuencial, ¿cierto? ¿Y cómo se hace para que realmente no se pierda? Porque se podría llegar en un momento dado a desviar. Realmente eso se propaga como tú has ido al mar y tú botas una piedrita y empiezan las ondas a hacerse proporcionales. Si la botas con mucha energía, las ondas llegan más lejos. Si la haces pasitos, hace una ola muy pequeña. Entonces las naves espaciales tienen que tener su sistema de transmisión de señal y esas ondas se van propagando. Lógicamente, aquí al otro lado tienes que tener un plato para recoger la señal. Entonces no importa que esté perfectamente direccionado porque la onda se va esparciendo. Y finalmente el plato la captura. Claro, y Pero ya la coge tienes cifrada y la coge tienes un poquitico. un poquitico Porque de es esa que, onda. como dice Raúl, eso se va difundiendo por todo el espacio. Bueno, Entonces, aquí hay otro punto también muy interesante y es el siguiente. Viajan muchos cometas, viajan asteroides dentro del espacio y ya pues hay películas y cosas donde uno ve casi un caos, ¿no? ¿Ya? De toda una gran cantidad de direccionamientos que se pueda llegar a dar. Se ha hablado o se ha dicho inclusive que por la Tierra hay cometas que están pasando a un número, no sé si son 12.500 kilómetros de la órbita o algo así por el estilo, Sí. que se puede llegar a dar. ¿Algún desvío de eso es posible que en un momento dado pueda llegar a impactar la Tierra? claro, por ejemplo, hace un par de años, en el 2013, toda la comunidad científica estaba pendiente de un asteroide que iba a pasar muy cerca de la Tierra. Digamos, si este vaso, aquí está la Tierra y aquí está la Luna, el asteroide iba a pasar por acá. Cara, Y cerquita. todo el mundo pendiente del asteroide, más o menos tendría unos 200 metros más o menos de tamaño, y lo estaban chequeando, cuando de pronto, ¡pum!,
una piedra chocó la Tierra y fuimos a ver y efectivamente un gran asteroide, una pequeña roca de 17 metros generó una explosión en la parte suroriental de Rusia. Y eso causó muchos heridos, no tanto por el impacto del meteorito afectando a las personas, sino por los efectos de vidrios y piezas cayendo por la onda expansiva que causó la explosión. Entonces fíjate que sí es perfectamente viable y que laboratorios y observatorios pequeños alrededor del mundo están dedicados a vigilar el firmamento para ver dónde están esas rocas para poder prevenirnos. Pues todavía no sabemos cómo defendernos, para prevenirnos, porque ya lo dijo el anterior director de la NASA, dijo, si aparece un aparato de estos, un asteroide hacia acá, no tenemos nada que hacer. No hay posibilidad No hay en este momento, hacer. inclusive, de que a través de mecanismos sacados en la Tierra pueda No ser alcanzamos a hacer nada. Pues si aparece, si se descubre en términos de una semana o un mes, que se descubrió que ya hay un asteroide, un cometa que va rumbo en colisión a la Tierra y cae dentro de un mes o 2 semanas, supongamos, pues no hay nada que hacer. No hay nada que Ahí hacer. no hay nada No que hay hacer. tiempo. No hay nada que Echarse hacer. la bendición como dijo el de la NASA. Lo que está haciendo ahorita muchos observatorios en el mundo es tratar de escanear muy bien el cielo, conocer muy bien las trayectorias. Ya se sabe de algunos objetos que van a pasar muy cerca de la Tierra, que tienen alguna probabilidad de impacto con la Tierra. Entonces, si nosotros podemos conocer con antelación, digamos, si un objeto de estos va a pasar muy cerca de la Tierra, digamos, un margen de unos 2 años, 5 años, 10 años, hay chance. Se podría colocar un arma atómica que explote cerca del objeto para darle una patadita y ya con eso es suficiente como para que pase para cerca moverlo. de la Tierra, pero no nos impacte. ¿Sí? Pero Al pasar cerca de la Tierra, cambia en un momento dado, podría hacer... El artefacto, sí, el cuerpo celeste sí cambiaría, la Tierra no. No, o sea, no le alcanza a mover en su para órbita. nada. ni en Nosotros su somos gravitación. muy grandes para frente a nada. estas rocas. Ah, ok. Tendría que ser una cosa como una luna o algo así. Para que O, se nos o mueva, algo sí, pues muy grande. para que pudiera darse Afectarla. o algún desprendimiento de un tipo de satélite que se diera, por ejemplo, por una marea solar, ¿ya? Bueno, Es pero muy eso es complicado. otro- eso Lo que es pasa es que otro asunto. el sistema solar ya lleva más de 4.500 millones de años y está muy, entre comillas, muy estable. Entonces esos fenómenos son casi que cero la posibilidad que se dé, lo que tú estás mencionando. Claro, por lo menos nos tocaría a nosotros. La posibilidad que nos choque un asteroide, sí, esa sí está, pero un gran asteroide muy bajita. Muy Sí, o bajita. sea, que llegue a arruinar la Tierra sería una cuestión... No, por eso- daños sí haría, que ¿no? llegue a modificar su trayectoria, no. No. Pero se ha calculado que un objeto de 1 kilómetro de diámetro puede regresar a toda la civilización que tenemos hoy en día, a la edad de piedra. Porque así sea pequeñito. El porque riesgo lo tenemos. Sí, claro, el riesgo claro, existe. por eso es que estamos haciendo que el ciencia. asunto es el problema Por eso de que estos objetos llegan con mucha velocidad. Son pequeños, 1 kilómetro de diámetro. Sí, claro. Con un planeta que tiene 12.700 kilómetros. Claro. Pues. Sí. Son objetos muy impacto pequeños, sería pero muy grande. la energía cinética, la cantidad de polvo que levantaría la atmósfera, pues ahí en ese caso ya conspira contra nosotros porque hace que ese polvo se distribuya por toda la superficie del... Quizás no se planeta. mataría la totalidad de la población, pero gran parte sí Sufriría. sí Sí, sufriría. sí, lo y que además pasó- los mares también se desbordarían, los ¿no? sobrevivientes la pasarían muy mal. Lo que pasó con los dinosaurios, a ellos se les cubrió el planeta Tierra de polvo, no se dio el proceso de fotosíntesis normal, el solecito no les daba, las plantas se mueren, la gran mayoría de animales grandes herbívoros mueren. Para ustedes como científicos, ¿existió el diluvio universal? Desde el punto de vista científico. Yo creo que ha tenido muchos eventos geológicos la Tierra de tipo de hielos y calentamientos, es que son 4.500 millones de años y apenas tenemos 400 vueltas alrededor del Sol desde que Galileo se dio cuenta que éramos un planeta más girando alrededor del Sol. Sí, es cierto. Copérnico, estamos hace 400 vueltas alrededor del Sol, o sea que no tenemos la conciencia de dónde es que estamos todavía parados. Por eso la ciencia quería rescatar el tema, por eso estamos investigando para que el día de mañana no nos llegue algo y nos sorprenda. Estamos tratando de mejorar todo eso. Eso es lo que hacen los gringos metiéndole plata a cohetes, lo que hacen los europeos con eso. 2 preguntitas finales que ya se nos termina el tiempo, que es delicioso el programa, la verdad que nos podemos quedar muchísimas horas inclusive hablando porque estos son temas fascinantes y me gusta la forma como lo hemos conversado porque lo importante es que nuestra gente, nuestros teleamigos puedan llegar a entender fácilmente lo que se da. Pero hay 2 cosas que yo quiero tocarles a ustedes para finalizar. Desde la óptica científica de ustedes como profesores, como investigadores que son. Una,
es posible que sí llega a existir estos aparatos que se llaman objetos voladores no identificados que puedan venir, estar visitando la Tierra desde el punto de vista científico, porque hay mucha especulación desde el orden esotérico, el cual tergiversa en un momento dado las realidades. Pero tampoco pues hay unas evidencias claras a través de la ciencia y toda la investigación que se ha dado que pueda decir, mire, lo vamos a mostrar. No hablo de seres extraterrestres porque es una cuestión muy complicada hacerlo, pero por lo menos hablar de los aparatos, porque han existido fotos que dicen que son montajes, películas, cosas. Hoy en día pues se cualquier puede cosa fabricar, podemos hacer. Pero ¿cuál es la opinión que tendrían ustedes sobre esto? Pues, en mi opinión, yo creo que, como lo mencionabas al comienzo del programa, hemos descubierto muchos sistemas solares, o sea, diferente al nuestro. Entonces, las posibilidades de desarrollar en otro tipo de sistemas solares vida podría ser, y que operaran este tipo de artefactos que puedan volar y desplazarse entre las estrellas, etcétera, etcétera, yo lo veo viable. Es simplemente cuestión de tiempo. Necesitamos 5.000 años, 10.000 años para podernos encontrar con otra gente, seguramente. En la actualidad, desafortunadamente, y tenemos muchas posibilidades de escuchar observaciones, videos, fotografías que la gente nos pasa de Colombia y de otros lugares del mundo, y generalmente los logramos explicar. Generalmente no son cosas realmente, como diríamos, extraterrestres, pero está el punto pequeño en que puede darse eso. Por el momento no tenemos nada más. Ni se afirma ni se niega, ¿no? Sí, es cuestión de seguir adelante trabajando en el tema. Mi opinión al respecto es que el universo es gigantesco. Tan gigantesco que esta es la hora que no sabemos qué tan gigantesco es. Es colosal, gigantesco. Entonces, sería demasiado desperdicio de universo si solamente hubiera vida, y vida inteligente, autoconsciente, formadora de cultura como la nuestra. Pero sí ha comenzado en ciertos círculos académicos a surgir la pregunta, bueno, si el universo es tan grande y probablemente esté rebosante de vida, ¿dónde están los extraterrestres? Ya debieron habernos visitado. Y yo no estoy hablando de los avistamientos ovnis que de tanto en tanto aparecen, porque yo me resisto a creer que los extraterrestres sean tan faltos de seriedad que se la pasen haciendo coquitos todo el tiempo. Yo francamente no creo eso. Estoy hablando de buscar pruebas fehacientes de la existencia de visitas de seres extraterrestres aquí en la Tierra. Y no hay ninguna. No hay ninguna. O sea, que resista un análisis científico serio. Inclusive el cuerpo que han mostrado por televisión sobre el asunto de Roswell. Sí, hay muchas otras. Eso hay muchísimo, hay muchísima cosa, pero también hay mucho vivo. Mucho avispado. Y falta de educación y que tengamos más canales como este programa para divulgar y conocer a las personas qué es la ciencia, cómo tienen las herramientas, que hay personas que pueden responder. Yo aprovecho el espacio para invitarlos a nuestros observatorios aquí en Bogotá y en todo el país. Tenemos una red de astronomía, como dice el programa Haciendo País. La gente puede visitarnos, pueden observar a través de nuestros telescopios. Tenemos conferencias para lenguaje muy, muy asequible a todo público. Entonces, yo creo que eso ayudaría a mejorar ese aspecto. Profesor Joya, ya tiene el primer invitado. Bueno, lo esperamos. Yo voy a irlos a visitar. La verdad quiero aprender un poco más sobre esto. Mantengo la misma duda. Comparto con ustedes las ideas. Es un universo muy grande. Sería demasiado soberbio pensar de que un planeta pequeño como la Tierra seríamos los dueños y amos del universo. Pero como hombre creyente en ese sentido, yo ese tema se lo dejo a Dios y ya no me meto más en él, pero sí trato humanamente pues de tratar de creer y de investigar pues, un poco más en la forma que está. Posiblemente muchos años, siglos adelante, puede que cosas más se descubran y seguramente pues la humanidad tendrá, y un programa como esto pues quedará en la historia grabado de alguna forma, de alguna manera, decir, dos profesores y un neófito hablaban sobre temas interesantes y mire que no estaban tan equivocados, o al contrario, que perdidos estaban en todo el tema, que lo podían conocer.
Doctor Portilla, muchas gracias, de verdad, muy Gracias agradecido, y les voy a aceptar esa invitación Claro a que sí. ambos centros de observación supuesto. astronómica, y a usted igualmente, doctor Joya, también muy agradecido. A ustedes, queridos amigos, pues decirles que este es un tema muy interesante, me he tomado el atrevimiento de ponerlo y estoy seguro que a ustedes les ha gustado y hemos aprendido con la enseñanza que estos dos profesores nos han dado. Que Dios los bendiga y los espero en un próximo programa.